Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1006 del Catecismo dice así: frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor, para poder participar también en su resurrección. Bueno, vamos un poco a descifrar lo que ha dicho este texto, que es importante. Frente a la muerte, dice, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. Es que, claro, el que no encuentra sentido a la muerte tampoco encuentra sentido a la vida. Esto es bastante claro. ¿Qué sentido puede tener la vida si luego no le encontramos un sentido a la muerte? Claro, la vida entonces es un callejón que conduce a un abismo, que es como una carretera que al final termina en un precipicio. Pues entonces la carretera no tiene sentido. La carretera tiene sentido cuando lleva a algún sitio, a algún destino, ¿no? Claro, ese texto que dice aquí el Catecismo, pues es que es cierto. La vida tiene sentido en la medida en que la muerte lo tenga para nosotros. De contrario, la vida es como una pasión inútil. Es una pasión inútil, nos conduce al final a una frustración, claro. Eso es cierto. Los cristianos tenemos un sentido en esta vida, entre otras cosas porque tenemos un sentido en la muerte. De lo contrario, ¿para qué? Pues ¿para qué luchar? ¿Para qué ilusionarse? Claro, pues es que casi es peor ilusionarse, casi es peor, porque es como si te compras, permitidme el ejemplo, ¿no? Es como si te compras un coche y estás deseando pues comprarte un coche mejor. Estás deseando pues tener un coche que corra más, que sea más perfecto, que sea... Sí, pero ¿para qué? Total, para correr más y para que te estrelles, pues casi prefiero ir más despacio. Claro, cuando uno más ilusiones ponga en esta vida, pues más frustraciones se llevará si no tiene sentido en la muerte, claro. Por lo tanto, lo que dice el Catecismo es que el enigma de la condición humana alcanza su cumbre en la muerte. Claro, en la medida en que la muerte tenga sentido para nosotros, la vida también tendrá sentido. Bien. Y añade aquí, en un sentido la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que es realmente salario del pecado. Vamos a ver, aquí se dicen dos cosas, ¿no?, que son complementarias. La muerte en un sentido es natural y en un sentido de fe es el salario del pecado. En un sentido es natural. Bueno, pues es que es evidente que todo lo corporal, pues está llamado a tener, pues un nace, crece, muere. Todo lo material está sometido a una ley de desgaste. A veces hacemos preguntas tan curiosas como ¿por qué permite Dios mi enfermedad? ¿Por qué permite Dios que mi padre haya muerto? Pues hombre, pues porque vamos a ver que yo creo que teníamos que tener asumido que la condición natural es mortal. Y es lo que corresponde a la condición natural. Y por lo tanto, pues una sana espiritualidad es aquella que acepta las limitaciones naturales. La naturaleza es maravillosa, pero la naturaleza no es perfecta, ¿eh? Aquí perfecto solo está Dios, solo es Dios. La naturaleza es una creación y una expresión maravillosa de la riqueza de Dios, pero la naturaleza es limitada. Todo lo creado es limitado. Y a la condición corporal pues le corresponde también el desgaste, le corresponde pues una corruptibilidad que es natural. Nacer, crecer y morir pues forma parte de la condición natural. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero aunque lo sepamos nos cuesta aceptarlo. Nos cuesta aceptarlo, es que claro,
Yo recuerdo en mi vida de sacerdote, pues algunas veces que igual uno ha hecho una visita pues a una persona bien mayor, pues ya muy entrada en edad, pues igual cercana a los 100 años, ya con 90 y muchos años, y cuando la asista, pues ella se ve enferma, y recuerdo en alguna ocasión haber escuchado esa frase de decir, ¿por qué Dios permite mi enfermedad? O se me ha dejado de la mano. Dice uno, pero hombre, pues hombre, no parece lo normal que uno tenga pues un desgaste normal de la naturaleza. ¿Cuántas personas lo tienen con mucho menos años, no? Pero cómo son las cosas, que en ese momento a esa persona, aunque en teoría sabía, ¿no?, pues que la enfermedad y la muerte forma parte de un destino natural del hombre, sin embargo, bueno, pues se resiste a aceptarlo. Bien, eso por una parte. O sea, que la muerte forma parte de un proceso natural, y no por sabido, pues tenemos que meditarlo menos. O sea, que es importante tenerlo en cuenta. Porque lo sabemos en teoría cuando es por los demás, pero cuando es por ti mismo te olvidas de eso. Y en el sentido de la fe, dice aquí que la muerte es también salario del pecado. Y se nos ofrecen dos textos. Ahora es el sentido de fe que damos a la muerte. Romanos 6:3. Perdón, Romanos 6:23, mejor dicho. Y otro es Génesis 2:17. Romanos 6:23 dice, pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Génesis 2:17 dice, y Dios impuso al hombre este mandamiento, de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres de él morirás sin remedio. Por lo tanto, estos dos textos hacen referencia a que la muerte también ha sido introducida como consecuencia, como salario del pecado. Dentro del próximo día, en el punto 1008, se explaya en la explicación de cómo la muerte es consecuencia del pecado. Por lo tanto, ahora no me voy a extender en esto, pero aunque sea mínimamente, sí que voy a decir una mínima explicación, que mañana nos extenderemos más en ella. Es decir, la mortalidad, el que el cuerpo tenga su desgaste natural, eso es propio de la naturaleza. Pero es cierto que en el plan primero de Dios, en esa situación en la que se encontraba el hombre, en el paraíso terrenal, Dios había preservado, con un don preternatural, había preservado al hombre de la muerte natural. Adán y Eva estaban en el paraíso terrenal, estaban preservados de lo que por naturaleza les correspondía, que era morir. Y es el pecado original el que les quita esa especie de don preternatural que tenían de no morir, y entonces les deja en la situación natural de que la muerte sea lo natural en el hombre. Eso es lo que más o menos se explica aquí. Como digo, en el punto 1008 se explaya el catecismo, y ahora no me voy a detener más en esto, porque si no perdemos el hilo de la exposición. Aquí lo que se añade es que para los que mueren en la gracia de Cristo, la muerte es una participación de la muerte de Jesucristo. Hay pues como una comunión, una participación de la comunión con Jesucristo. O sea, mejor dicho, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso que cantamos en la Iglesia, si morimos con Él, viviremos con Él. Eso, hay una comunión en la muerte de Cristo. Fijaros lo que dice Romanos 6:3-9. ¿Oís que ignoráis que fuimos bautizados en Cristo Jesús? Fuimos bautizados en su muerte. Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, al fin de que igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con Él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado,
y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda librado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más y que la muerte ya no tiene señorío sobre Él. Es decir, que hay una comunión mística también con Cristo en la muerte. Nosotros cuando morimos hacemos una ofrenda, y ese cuerpo enfermo, ese cuerpo mortal, lo ofrecemos a Dios como aquel cuerpo de Cristo todavía no glorificado en la resurrección, ¿no? Como aquel cuerpo de Cristo que fue crucificado. El lecho del enfermo es el lecho en el que pues está el enfermo, bueno, pues luchando, ¿no?, con su enfermedad. Es la cruz en la que está crucificando su carne. Y tiene una comunión con Cristo desde su padecimiento, desde su silla de ruedas, desde su cama, desde sus continuos ataques y visitas al enfermo. Él se está uniendo con Cristo y está crucificando su cuerpo junto con Cristo en la cruz, para poder resucitar con Cristo una vida nueva. Por lo tanto, el sentido de una muerte cristiana, de una enfermedad, de una muerte cristiana, es crucificarse con Cristo para resucitar con Él a una vida nueva. El sentido del sacramento de la unción de los enfermos, pues es pedir la gracia, si Dios quiere, para darnos la salud, pero de lo contrario, para que en nuestra enfermedad sea un crucificarnos con Cristo, sea dar un pleno sentido redentor a nuestra enfermedad, y no sufrir porque sí, y no sufrir por sufrir, sino sufrir redentoramente, crucificando nuestra carne en la cruz con Cristo. El sentido de la muerte cristiana, pues, es identificarnos con la muerte de Jesucristo. Cuando Jesús dice, ¿no?, en el Evangelio de San Juan: a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para entregarla. Bueno, pues eso mismo dice un cristiano ante la muerte. No es que la muerte, no es que la enfermedad le arrebate la vida, es que él mismo es el que la entrega al Señor, y él mismo se entrega al sacrificio de la cruz. Hay una comunión con Cristo en la que decimos: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la clave, pues, de la vida. La clave del sentido de la muerte es esta. Filipenses 3, 10, 11 dice: y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Es decir, que aquí habla San Pablo de tener una comunión en los padecimientos de Cristo. Cuando uno de nosotros está sufriendo, está padeciendo una enfermedad, pues no debemos olvidar que se nos está dando a participar de la cruz de Cristo, que estamos también respondiendo a la llamada de Cristo en Getsemaní: permaneced conmigo, orad conmigo, compartid mi cruz, compartid mi sufrimiento. Jesús pide también, ¿no?, que compartamos esa cruz redentora, que, como dice San Pablo, completemos en nosotros lo que falta a la redención de Cristo. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.